Esta es una demostración de la solución Advanced Security que incluye Data Redaction y Transparent Data Encryption, las cuales forman parte de lo que conocemos como una arquitectura de máxima seguridad. Recordemos que dentro de una arquitectura de máxima seguridad está la parte de cifrado de datos en receso y respaldos, en donde lo que hacemos es proteger la información que está, como lo acabamos de mencionar, en receso, para que no haya acceso a esta información y cuando alguien tenga acceso directo a los archivos que resguardan la base de datos, esta información no pueda ser visible dado que va a estar cifrada. Esta es la parte de Transparent Data Encryption que nos ofrece la solución de Advanced Security. Adicionalmente, el enmascaramiento dinámico, que también lo conocemos como Data Redaction, que también es parte de Advanced Security, nos va a permitir que al momento de desplegarse cierta información sensible, esta se despliegue de forma enmascarada o de forma ofuscada al momento de presentarse a las aplicaciones o desde cualquier punto de acceso hacia la base de datos, ya sea a través de una aplicación o a través de herramientas como SQL Developer o SQL Plus, no importando de dónde se acceda a esta información sensible, esta va a presentarse de manera ofuscada conforme las políticas que nosotros definamos. Entonces vamos a repasar rápidamente qué beneficios y funcionalidades nos da Transparent Data Encryption. Esta funciona con llaves de encriptación que se almacenan en módulos de seguridad externos a la base de datos llamado Key Stores o Wallets. Ayuda a cumplir con requerimientos regulatorios tales como PCI, los estándares y regulaciones de CIS o de STIG. Los datos se pueden encriptar inicialmente en línea con redefinición online o ventanas de mantenimiento y es algo que vamos a ver en esta demostración. Las llaves de encriptación o key stores se pueden guardar en el sistema operativo o de manera centralizada en una bóveda habilitada con la solución Key Vault. No requiere modificaciones a las aplicaciones y los datos en los respaldos permanecerán encriptados. Entonces, esta solución, como ya lo hemos comentado, funciona con llaves y parte de lo que vamos a ver en esta demostración es cómo configuramos estas llaves, cómo configuramos una llave maestra que va a estar fuera de la base de datos en el sistema operativo y vamos a tener internamente otras llaves que son con las que vamos a estar encriptando ya sea a nivel de columna o a nivel de table space. Y todo este manejo de intercambio de llaves va a ser dinámico y va a ser transparente para las aplicaciones. También nos va a permitir realizar encriptación a nivel de table space para evitar realizar un análisis detallado de tablas o columnas específicas a encriptar. Nos va a habilitar la separación de responsabilidades entre el DBA y el Security Administrator. Es decir, estas llaves pueden quedar en posesión del administrador para que el DBA no tenga conocimiento de ellas y, bueno, pueda realizar sus labores sin tener acceso a las llaves de encriptación y a los datos sensibles. Aquí podemos ver un ejemplo donde una tabla es creada con una de las columnas con una funcionalidad de encripción. O podemos modificar una tabla que ya existe estableciendo que la columna first name sea encriptada o al momento de crear un table space podemos definir que este table space va a estar encriptado de tal manera que todas las tablas e índices que sean creados en este table space van a estar encriptados. Son diferentes formas en las que podemos nosotros realizar nuestra encriptación y parte de lo que vamos a ver en esta demostración es esta funcionalidad. Esto también lo vamos a poder hacer desde la consola de Enterprise Manager. Vamos a ver también esto en esta demostración, cómo desde Enterprise Manager tenemos una interfaz gráfica amigable e intuitiva que nos va a permitir administrar todo lo que tiene que ver con la encriptación. En lo que se refiere a Data Redaction, pues es lo que nos va a permitir ofuscar los datos que resultan de consultas a la base de datos,
provenientes de las aplicaciones o conexiones directas de los usuarios. Se usa como medida de enmascaramiento al despliegue. A los usuarios que no deben visualizar datos reales sensibles. Esto se hace a través de una serie de pasos que también podemos hacer desde Enterprise Manager para definir nuestras reglas de ofuscación al despliegue. Entonces, este de Data Redaction, que es parte de la solución de Advanced Security, nos va a dar diferentes modos de ofuscación. Podemos tener un Full Redaction, que sustituye completamente el dato sensible, un Partial Redaction, que se ofusca parcialmente el dato sensible. Podemos habilitar expresiones regulares que va a generarnos una sustitución basada en patrones, una redacción aleatoria y en un momento dado una no redaction, para poner a prueba las políticas de ofuscación antes de promover los ambientes productivos. También es parte de algo que nos va a ayudar a permitir cumplir con las regulaciones. Al realizarse la ofuscación en tiempo real, al momento de realizar las consultas, los datos no son afectados ni cambiados en la base de datos, preservando reglas de integridad referencial. Se integra con Enterprise Manager y nos va a permitir centralizar las políticas de ofuscación, facilitando la administración e implementación en todas las aplicaciones que se conectan a la misma base de datos o consultan la misma tabla. Está basado en contexto, con lo cual las políticas de ofuscación aplicarán condicionalmente dependiendo del contexto y está diseñado para tener un impacto mínimo en el rendimiento de la base de datos. Entonces vamos a iniciar con los primeros pasos que hay que realizar para habilitar la encriptación desde un punto de vista de configuración de la base de datos. Vamos a ver que vamos a configurar nuestro wallet donde vamos a almacenar nuestras llaves. Este wallet va a permanecer en el sistema operativo y vamos a ver cómo se configura. También tenemos la opción de configurarlo con Key Vault, pero está fuera del alcance de esta demostración. Esto lo veremos en otra demostración. En este caso, nuestra wallet o nuestras llaves de encriptación van a configurarse en el sistema operativo y vamos a generar nuestra llave maestra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear unos directorios en el sistema operativo. Entonces, aquí podemos ver que estamos conectados en el servidor de base de datos. Aquí vemos que tenemos una base de datos que es un contenedor que se llama CDB1, el cual tiene la base de datos PDB1 y PDB2. Vamos a trabajar con la base de datos PDB1. Y lo primero que vamos a hacer es crear los directorios en el sistema operativo donde van a almacenarse los wallets. Esto lo vamos a hacer con un script que ya tenemos preparado que se llama td create os directory. Vamos a ver el contenido de este shell. Básicamente lo que hace es crear un directorio en una variable que está definida como wallet dir. Va a crear el directorio TDE, el directorio TDSEPS, el directorio OKB. Y le va a cambiar los permisos para que el usuario Oracle o install tenga permisos sobre este directorio. Vamos a ver el valor que tiene la variable walletDir. Y walletDir tiene el valor de etc Oracle Wallet CDB1. Entonces, en esta ruta se va a crear el directorio TDE, TDSEPS y OKB. Entonces, simplemente ejecutamos el shell para que nos cree estos directorios, que es donde va a estar contenida nuestra wallet, donde van a estar nuestras llaves de encriptación. Ahora lo que vamos a hacer es establecer ciertos parámetros de la base de datos y del archivo SQLnet.ora, donde vamos a definir en estos parámetros que estas son las rutas que hemos creado para almacenar nuestros wallets. Vamos a ver el contenido de este archivo que va a hacer eso. Aquí básicamente lo que hacemos es hacer una copia del archivo SQLnet.ora
para poder agregar estos parámetros, encryption, wallet, location, method, data, directory, todo esto se va a agregar al archivo sqlnet.hora porque es parte de la configuración que necesitamos para habilitar Transparent Data Encryption. Una vez que se hace este cambio en el sqlnet.hora, nos conectamos a la base de datos y a nivel de base de datos definimos el wallet root, que es el directorio donde va a estar nuestra cartera o nuestro wallet de llaves. Y esto va a implicar un reboot de la base de datos, es decir, bajar la base de datos y volverla a iniciar. Esto probablemente requiera una ventana de mantenimiento para poder hacer este cambio. Una vez que se reinicia la base de datos, vamos a habilitar otros parámetros en la base de datos, que ese parámetro que TDE Configuration, y básicamente es donde se encuentran, se va a encontrar nuestros archivos o qué tipo de llaves vamos a usar, si las llaves van a estar en el sistema operativo o van a estar en un archivo o van a estar con Key Vault. Vamos a ver el valor que finalmente tiene la base de datos en base a estos cambios. Y con esto concluimos esta primera parte de configuración de parámetros para habilitar Transparent Data Encryption. Entonces ejecutamos este shell que hace los cambios en el sqlnet.hora y hace también el cambio en los parámetros de la base de datos y hace el reinicio de la base de datos y nos deja ya la base de datos lista con los parámetros que necesita para empezar a trabajar con Transparent Data Encryption después de que generemos nuestra llave maestra. Aquí ya terminó la inicialización de la base de datos y aquí se definió ya el parámetro, el tipo de algoritmo que vamos a usar de encriptación, que es el AES 256. Se definió el parámetro Key Store Configuration a modo file en lugar de Key Vault. Vamos a usar un archivo en el sistema operativo. ¿Dónde está nuestro wallet? Ya habíamos revisado que iba a estar en esta ruta del sistema operativo y el TD Configuration está en modo file. Este puede ser en un momento dado en modo Key Vault, si queremos nosotros manejar Key Vault como la solución para manejar centralmente las llaves de encriptación de todas nuestras bases de datos. Una vez que definimos el directorio donde se va a encontrar nuestro wallet y también definimos los parámetros de configuración del sqlnet.hora y de la base de datos, ahora vamos a crear el wallet. Esto lo hacemos con este shell que se llama td create wallet, el cual contiene lo siguiente. Vamos a ver su contenido. Lo que hace es conectarse a la base de datos, hacer una consulta para ver en qué estatus se encuentra antes de hacer el cambio y después hacemos este comando en la base de datos que lo que hace es crear el key store y aquí es donde se define un password para el key store. En este caso el password es una variable que ya está definida que tiene el valor de Oracle 123. Este password debe de ser definido y controlado y por el área de seguridad, que es la encargada de administrar las llaves de encriptación. Entonces es un password que en un momento dado se debe de definir de manera cuidadosa y debe de quedar en resguardo del área de seguridad. Entonces aquí con este comando se crea y después se define para todas las bases de datos. En este caso, como es un contenedor, se define para todas las bases de datos con el mismo password que usamos en el comando anterior. Y después se despliega el estatus para ver cómo quedó esta ejecución. Entonces lo vamos a ejecutar. Y ese es el resultado. Antes de ejecutar los comandos de creación del wallet, tenemos que que no tiene un key store todavía, ejecutamos la creación del key store o del wallet. Y una vez hecho esto, ya queda definido que para el contenedor tenemos en esta ruta ya un
un wallet que no está abierto y que está definido con un password. Una vez que se crea el wallet o el key store, ahora lo que creamos es la llave maestra. Con este script creamos una llave maestra. Esto lo hacemos ejecutando los siguientes comandos. Igual hacemos una consulta previa y en este comando lo que hacemos es creamos una llave a la cual le vamos a poner una etiqueta. En este caso, esta llave es para el contenedor, ¿sí? Y aquí vamos a usar el password que definimos cuando creamos el wallet. Entonces, con esto creamos la llave maestra dentro del wallet y, bueno, aquí se le establece un respaldo, ¿sí? Para el contenedor. Una vez hecho esto, pues ya queda creada esta llave maestra. Entonces, ejecutamos el shell que va a crear la llave maestra. Y una vez, al principio tenemos este status y una vez que creamos la llave maestra, ya vemos que antes de haberlo hecho, tenemos que no tenía una llave maestra nuestro wallet. Ahora sí tenemos una llave maestra abierta para lo que es el contenedor. Y así como creamos una llave maestra para el contenedor, vamos a crear una llave maestra para la base de datos PDB1 que está conectada a este contenedor. Entonces, es algo muy similar a lo que habíamos hecho. Nos conectamos a la base de datos, vemos el estatus y hacemos lo mismo, pero en este caso a la PDB1, que es la que está conectada a nuestra base de datos. Entonces, al momento de ejecutarlo, ya vemos que la PDB1 ya tiene una llave maestra que se encuentra abierta. Ahora vamos a revisar cómo se ve las llaves que ya están en nuestro wallet en el sistema operativo. Esto lo vamos a hacer con un comando del sistema operativo que se llama orapki. Vamos a pedir que haga un display del contenido de nuestro wallet. Y para poder ver el contenido de nuestro wallet en el sistema operativo, necesitamos poner el password que habíamos definido al momento de hacer la configuración. Entonces, cuando ejecutamos este shell, nos va a desplegar cuáles son las llaves que están contenidas en el wallet, en el sistema operativo. Entonces aquí ya nos hace una consulta al wallet que está en la ruta que habíamos definido. Y aquí nos dice todas las llaves que tenemos actualmente en nuestro wallet. Todo esto es como resultado de los comandos que hemos estado ejecutando de creación de llaves maestras en nuestra base de datos. Si queremos revisar cómo se ve esto dentro de la base de datos, podemos hacer estas consultas. Hacemos una consulta a una vista que se llama Encryption Wallet y Encryption Keys y nos va a mostrar cómo se encuentra la configuración de nuestros wallets, lo cual también lo vamos a poder ver desde el Interface Manager. Esto lo estamos nada más aquí desde SQL, nada más para ver la información. Pues aquí lo mismo, vemos que tenemos nuestro wallet a nivel de contenedor, que está abierto, que requiere un password y tenemos cierta actividad. En cierto momento en el contenedor se creó la llave maestra para el contenedor y una llave maestra para la base de datos que está conectada en ese contenedor. Hasta este punto hemos configurado todo lo necesario para poder empezar a encriptar nuestra información, pero todavía no hemos encriptado nada. Vamos a ver en este momento cómo todavía hay una vulnerabilidad
que vamos a proteger con esta encriptación. Primero lo que vamos a hacer es ver cuáles son los archivos en el sistema operativo que conforman el table space de MDataPro, que en un momento pudiéramos nosotros visualizar con este comando de sistema operativo que se llama strings. Este archivo MDataPro lo podemos visualizar y como todavía no está encriptado, pues vamos a ver información clara sobre lo que está contenida en nuestra base de datos. Entonces vamos a ejecutarlo nada más para visualizar esta información y aquí ya podemos ver que aquí el archivo que forma parte del table space MDataPro, donde tenemos datos de los empleados, es este archivo. Entonces se le hace un strings en el sistema operativo a este archivo y podemos empezar a ver cierta información que pudiera ser sensible y que vamos a tratar de encriptar a continuación. Entonces, pues ya que vimos que este table space MDataPro que tiene este archivo que no está cifrado todavía, vamos a proceder a cifrar el table space con nuestra herramienta de Enterprise Manager. Lo vamos a hacer en línea, lo cual va a significar que no necesitemos detener la operación en el table space para que ésta pueda cifrarse. Entonces nos conectamos a nuestra consola de Enterprise Manager. Y ya que estamos aquí, vamos a nuestra base de datos, la cual es la que queremos nosotros cifrar. Y ya que estamos en la base de datos, que en nuestro caso es la PDB1, en la parte de seguridad tenemos lo que es el cifrado de datos transparente. Entonces aquí vamos a conectarnos con un usuario con permisos de hacer el cifrado. En este caso lo vamos a hacer con el usuario sys. Y aquí ya entramos a la página de lo que es Transparent Data Encryption, que nos explica un poco sobre la funcionalidad. Y vamos a ver qué objetos tenemos cifrados. En este caso no tenemos ningún objeto cifrado todavía. También podemos ver tablas que tienen columnas cifradas y algunas operaciones de cifrado que están corriendo o que ya hayan terminado. Entonces, en operaciones en línea, podemos decir que queremos cifrar en línea algo y nos dice, bueno, ¿qué table space quiere cifrar? Y habíamos dicho que era la de Employee Search Prod, la que nosotros, MDataPro, perdón, la que nosotros queremos cifrar. Entonces lo seleccionamos y le damos a aceptar. Y aquí nos da la opción de qué algoritmo de cifrado queremos usar. Vamos a usar el que nos da por defecto, pero podemos usar algún otro, ¿sí? Podemos optar por mantener el archivo de datos antiguos antes de la operación del table space. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice? Que esta operación de cifrado o descifrado de un table space necesita que todos los archivos de datos del table space seleccionado estén en línea y se necesita espacio adicional en el disco equivalente a 2 veces el archivo más grande asociado al table space. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo un archivo que si este archivo midiese 1 giga, yo necesitaría 2 gigas en espacio en el disco o en el sistema operativo en la misma ruta para que yo pueda en línea o el sistema pueda en línea hacer el cifrado de este data file. ¿Ok? Entonces hay que asegurarnos que haya espacio en disco disponible en función al tamaño, ¿no? Esta es una forma que estamos realizando de cifrar directamente un table space en línea. Entonces, básicamente es lo que tendríamos que determinar y simplemente le damos a aceptar. Y aquí nos dice que se está ejecutando ya el trabajo, está en el scheduler para cifrar el table space en MDataPro. Y una vez que termine el proceso de cifrado, vamos a ver en trabajos de cifrado que el trabajo en TS
mDataProd terminó correctamente. Nos indica la fecha en que se realizó la operación, y ya en lo que son objetos cifrados nos muestra que este table space está completamente cifrado, lo que significa que todos los objetos en este table space están cifrados. Eso significa entonces que si nosotros nos conectamos nuevamente en el sistema operativo y queremos volver a ver el contenido de ese archivo, deberíamos de verlo pues ya cifrado. Entonces nuevamente usamos el comando strings al archivo. En este caso la encriptación lo que hizo fue mover del archivo original a un nuevo archivo al cual le puso este nombre automáticamente, y este archivo ahora ya lo que nos muestra es la encriptada, ya no la vemos de manera clara. Con esto estamos comprobando que ya los datos en ese table space quedaron encriptados. Esa fue una manera de cifrar completamente un table space. Todos los objetos que están contenidos en ese table space estarían cifrados. Y otra manera es crear un table space nuevo al cual vamos a mover solamente los objetos que queremos que queden cifrados. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a ir a observar qué table spaces tenemos actualmente. La que ya se encuentra cifrada completamente es mDataProd. Tenemos este table space mDataDev, donde también tenemos otros objetos, pero este table space mDataDev no está cifrado. Lo que vamos a hacer es crear un table space, una copia de este table space. Esta copia va a estar vacía, pero esta copia va a estar cifrada. Esto lo hacemos con un crear como, y vamos a hacer un table space similar a este que estamos seleccionando, pero vamos a ponerle un nombre y le vamos a poner de cifrado. Y a este nuevo table space que va a ser muy similar al original, le vamos a habilitar el cifrado. Y vamos a definir cuáles son sus archivos que conforman este table space. En este caso le vamos a poner que el archivo va a ser mdev cifrado. .00001. Vamos a definirlo todo lo demás igual al table space original. Ya que hicimos esto, creamos este table space. Si queremos ver cuál es la instrucción para crearlo, pues aquí nos da el table space cifrado con este data file cifrado, y aquí estamos definiendo que se está definiendo una encriptación para este table space, el cual se va a crear, pero va a estar vacío. Entonces, simplemente aceptamos y se nos va a crear este table space, ¿sí? Entonces ya nos dice que el objeto se ha creado correctamente. Ahora vamos a ver que tenemos entonces el md cifrado que se encuentra vacío en este momento, y vamos a mover una tabla que está aquí, la vamos a mover acá para que esta tabla quede cifrada. Entonces vamos a ver qué objetos hay en este mDataDev. Primero vamos a ver algunos usuarios. ¿Qué usuarios tenemos por aquí? Tenemos al usuario Employee Search Dev. Vamos a ver qué tablas tiene este usuario. Entonces nos vamos a objetos de base de datos, vamos a buscar tablas. ¿Y de qué esquema? De este que acabamos de ver. Entonces aquí tenemos estas tablas que pertenecen al esquema Employee Search Dev. Vamos a mover esta tabla demo HR Employees
que actualmente está en mDataDev, lo vamos a mover al table space que acabamos de crear cifrado. Entonces, ya que tenemos seleccionada la tabla que queremos mover de un table space no cifrado a un table space cifrado, vamos a seleccionar la opción de reorganizar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es definir los atributos de esta tabla, los que van a cambiar en su reorganización, y lo que decimos es queremos reubicarlo en otro table space. Entonces vamos a seleccionar el nuevo table space que está cifrado, porque queremos moverlo a este table space donde ya va a permanecer cifrado. Le damos a aceptar. Le damos siguiente. Y aquí nos da la opción de hacerlo fuera de línea, es decir, que no va a estar disponible el objeto. O si lo queremos hacer en línea, es decir, que mientras el objeto está disponible y está recibiendo cambios, se va a estar reorganizando y moviendo al otro table space. Le decimos que lo queremos hacer en línea con el método rowID para que genere una columna oculta con la cual va a estar moviendo los registros hacia el table space cifrado. Damos siguiente. Va a generar un script para hacer esta reorganización. Y nos dice que hay suficiente espacio libre en el table space y que no hay ningún problema para realizar la actividad. También hay espacio libre suficiente en el destino descifrado y todo está correcto para poder hacer la reorganización. Entonces le damos siguiente. Nos pide que le pongamos un nombre, es movimiento y una descripción. Y le damos siguiente. Vamos a revisar este error que nos acaba de aparecer. Al parecer fue porque tenía mal seleccionadas las credenciales, entonces ya una vez cambiadas las credenciales del sistema operativo, ya debe de ejecutarse sin problema. Lo hacemos directamente desde SQL Plus. Primero observamos cuáles son nuestros table spaces cifrados. Observamos que tenemos la mDataProd, que es la que habíamos cifrado junto con sus objetos que estaban contenidos. Lo hicimos directamente ahí en línea. Y este es el nuevo table space que habíamos creado, cifrado, que actualmente está vacío, que tiene la misma estructura que mDataDev. Entonces, aquí ya teniendo este nuevo table space cifrado, simplemente movemos la tabla que queremos cifrar, lo movemos al table space que está cifrado y ya podemos observar en nuestra consola de Enterprise Manager, en la parte de cifrado de datos transparente, ya podemos observar que tenemos estos dos table spaces cifrados. Finalmente vamos a ver la funcionalidad de Data Redaction. Primero vamos a hacer una consulta a la base de datos para ver que actualmente los datos se pueden ver de manera clara. Y lo que vamos a hacer es habilitar una política que lo que va a hacer es redactar la información. Vamos a ver un shell que vamos a ejecutar, que lo que hace es definir una política. Vamos a ver primero qué políticas de redacción tenemos en la base de datos. Después vamos a ver los objetos actuales que están redactados por una política de redacción. Y después con este comando agregamos una política.
¿sí? Lo que hacemos es que el dueño de las tablas es el usuario Employee Search Pro. El objeto se llama Demo HR Employees. El nombre de la política es Protect Employees. Y dice que para cualquier expresión que sea 1 igual a 1, es decir, para cualquier consulta que se haga, se va a implementar la redacción. Y lo que vamos a hacer también es agregar la columna SIN, que va a ser la que se va a redactar. Entonces, con el comando alter policy, la política que acabamos de crear, que se llama Protect Employees, para el objeto que le pertenece al usuario Employee Search Pro, que se llama Demo HR Employees, sobre la política Protect Employees que creamos anteriormente, queremos hacer una redacción y queremos agregar la columna SIN y que el tipo de redacción sea full, ¿sí? Después vamos a ver que esa política ya va a estar apareciendo como una política ya configurada. Entonces ejecutamos el shell que va a crear esta política. Y vemos que al principio no tenemos políticas. Después se crea la política, se agrega la columna sin y ya tenemos que la política existe para la expresión 1 igual a 1, es decir, siempre está habilitada esta política y nos dice también el detalle, ¿no? Que para el objeto Demo HR Employees del dueño Employee Search Pro, la columna va a tener una redacción completa. Volvemos a ejecutar la consulta que hicimos inicialmente. Ya vemos que la columna sin no tiene, no aparece, a diferencia de como cuando lo hicimos antes de que la política existiera, la columna SIN sí se podía visualizar. Ahora, después de que nosotros implementamos esta política, cuando alguien hace una consulta, los datos ya no aparecen de forma clara. Y esto que acabamos de configurar de Data Redaction lo podemos ver también en Enterprise Manager en la opción de redacción de datos. Podemos observar que esta política que acabamos de crear ya se visualiza en la consola de Enterprise Manager, donde nos muestra que la política Protect Employees sobre la tabla Demo HR Employees del usuario Employee Search Pro está activa y podemos ver más detalles de la política que acabamos de crear y aquí mismo podemos crear nuevas políticas. Esto lo podemos hacer en esta parte, en la parte de crear. Podemos crear nuevas políticas sobre ciertos esquemas, sobre ciertas vistas, con algún nombre de política y con alguna expresión. Y aquí se nos explica con más detalle cómo utilizar esta funcionalidad. Sería todo por el momento. Les agradecemos mucho. Esperamos sea de utilidad para todos.